Muy buen día, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y ya se encuentran conectados a nuestra plataforma. Estamos iniciando nuestro sexto webinar de la serie de webinars de NSF para América Latina y de este año, y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para poder responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. En el webinar de hoy hablaremos de los aspectos más importantes que debe cubrir un plan de gestión de crisis, y para ello nos acompaña José Luis Flores. José Luis es ingeniero químico por la UNAM y maestro en ciencias por la Universidad de Berkeley en California. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la industria de alimentos y productos de consumo. Es pionero en México en la formación de la cultura de buenas prácticas de manufactura y de HACCP en la industria de alimentos en la operación, regulación, vigilancia, asesoría, auditoría y capacitación en el ámbito nacional e internacional, para facilitar el comercio y la producción de alimentos inocuos. Actualmente es auditor de esquemas GFSI y capacitador en la evaluación de riesgos y vulnerabilidad, etiquetado de alimentos, manejo de crisis, HACCP, SQF y auditoría interna. Bienvenido, José Luis, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar en esta plática que vamos a hablar sobre la gestión de riesgo. Permítanme. Ok, bien. Todas las organizaciones han experimentado crisis de diversas naturalezas y magnitudes. Los sistemas de gestión de inocuidad y calidad de alimentos reconocidos por el Global Food Safety Initiative incluyen el componente de plan de gestión de crisis, que en estos tiempos de la pandemia de COVID-19 es de la mayor utilidad. Los objetivos de este webinar es revisar los elementos fundamentales de un plan de gestión de crisis en la cadena de suministros y definir las buenas prácticas de comunicación durante la crisis. Hablaré de los elementos comunes de una crisis, de los componentes de gestión de crisis, la importancia del análisis de riesgos en toda la gestión de la crisis para mitigar el impacto de la crisis en la organización, los requisitos establecidos para un plan de gestión de crisis en estándares reconocidos por GFSI y cómo pueden estos proporcionar pautas a la empresa a mitigar el impacto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Definiré buenas prácticas relevantes de comunicación durante una crisis. Finalmente, enlistaré recomendaciones claves para que su plan de gestión de crisis sea efectivo. Iré de lo general a lo particular. Según el Consejo Australiano de Alimentos y Comestibles, una crisis, permítanme poner esto, una crisis es un grupo de circunstancias impredecibles que representan una amenaza inmediata y significativa para la compañía, los consumidores, los empleados o la comunidad. Y la Safe Food and Safety Alliance indica que define una crisis como cualquier evento o circunstancia que amenaza la reputación de una organización y su habilidad de operar de manera efectiva. Hay diferentes circunstancias que pueden llevar a una crisis. Todos hemos padecido
una o padeceremos en el futuro. Tenemos, por una parte, interrupción de servicios y suministros, tenemos desastres naturales, epidemias, contaminación o contacto cruzado o contaminación intencional o sabotaje. Ejemplos de esto serían la interrupción de servicios o suministros, cortes de energía eléctrica, lluvias torrenciales o grandes nevadas que cortan las vías de comunicación e interrumpen el flujo de tránsito, incendios en las instalaciones de la planta, huelgas o paros del personal. En el aspecto de desastres naturales tenemos huracanes con el subsiguiente corte de los servicios de energía eléctrica, agua y comunicaciones, terremotos que afectan el edificio, dañan la cimentación del equipo, las tuberías y sus conexiones y colapsan los servicios, epidemias como esta que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, contaminación intencional o sabotaje. Por ejemplo, intentos de sabotaje por contaminación intencional de productos o por difamación en los medios a cambio de algún beneficio económico, causada por algún empleado descontento, fraude cibernético, bioterrorismo, y con relación a contaminación o contacto cruzado, puede ser en un momento dado alguna contaminación de alérgenos, descuido falta de control en un punto crítico de control, y que a final de cuentas nos puedan llevar a recuperación del producto del distribuidor o de retiro del producto del mercado. Todos ellos son crisis que ustedes seguramente en su vida han tenido que enfrentar. Y las consecuencias de una crisis, dependiendo de la magnitud y de qué tan efectivamente se manejen una crisis, puede ser paro de operaciones, daños a la imagen, daños a la marca, pérdida de confianza, incremento de costos y gastos y aún la posible desaparición de la empresa. Depende de qué tan efectivamente podamos manejar una crisis para poder mitigar estas consecuencias. Los elementos comunes a una crisis es un evento desencadenante. En ese sentido, podemos decir que una crisis es una interrupción en la normalidad, un evento imprevisto que podría tener un efecto negativo en la organización de la empresa, su producción, su reputación o los intereses de las partes interesadas si no se actúa decisiva y oportunamente. Emoción, la pérdida de control, la percepción de asedio y de persecución, el pánico y las acciones basadas en una perspectiva de corto plazo que propician el caos y la confusión. Otro elemento común es la falta de información. Hechos iniciales poco claros. Como ya hemos indicado, la empresa debe estar preparada para enfrentar una crisis. Las primeras horas y días son los más difíciles, ya que se deben tomar decisiones rápidas en un momento de estrés, de datos contradictorios e incertidumbre. Falta de tiempo. El tiempo. El tiempo es el recurso más escaso en una crisis, por lo cual es necesario tener preparado un plan de administración de crisis para la empresa. Todas las empresas son susceptibles de experimentar una crisis. Los directivos cuyas empresas se enfrenten a una deben actuar con rapidez para reconocer su origen, contenerla y eventualmente resolverla con la mínima cantidad de daños. En una crisis están involucrados los empleados, ejecutivos, directores responsables, clientes, proveedores, consumidores, entidades de gobierno, organismos de certificación. Además, la administración de la empresa tiene que hacerse cargo de la publicidad negativa que las situaciones de crisis suelen conllevar. Para ello es fundamental contar con un plan de comunicación de crisis. Atención de los medios. Mientras que algunos responsables del manejo de la crisis prefieren la negación
y rehúsan responder las preguntas de la prensa. Otros prefieren controlar las noticias y divulgar datos parciales y poco precisos. En ambos casos, se genera una falta de credibilidad respecto a los responsables de las acciones de refuerzo y la prensa procura investigar por su cuenta lo que no se revela, poniendo en riesgo el éxito de un plan. Pocos son los que buscan aplicar una estrategia de comunicación más franca y abierta. Lo más indicado es mantener a los medios lo suficientemente informados sobre los hechos mientras se prevé una verificación más profunda. La historia se debe comunicar con base en hechos. ¿Cómo mitigar el riesgo asociado a una crisis? A través de un plan de gestión de crisis estructurado y flexible que incluya un proceso de preparación para la identificación de los riesgos internos y externos que pueden afectar la capacidad de la empresa para suministrar alimentos inocuos y de calidad. Recuerden, este plan de gestión de crisis es en la industria de alimentos y nuestro objetivo es poder continuar suministrando alimentos inocuos y de calidad y que cumplan con la regulación del país en donde fabricamos y en donde distribuimos. Regresando, para suministrar alimentos inocuos y de calidad, obtener la mayor cantidad de información para fijar las acciones procedentes y alimentar el proceso de toma de decisiones. La atención de riesgo requiere de mecanismos para priorizar acciones, identificar si un riesgo potencial emergente es efectivamente relevante, su impacto, los beneficios de escenarios de manejo para su prevención o control y su inclusión dentro del plan de gestión de crisis. La evaluación de opciones es el análisis comparativo de las alternativas disponibles para reducir el riesgo a la luz de información científica relevante. Una meta importante es la optimización de los recursos en términos de eficiencia, factibilidad tecnológica y viabilidad de los medios de manejo seleccionadas. Puede haber soluciones ideales. Generalmente no. Generalmente uno tiene que hacer las cosas y resolver y decidir en base a lo disponible, a lo que sí es factible hacer. Cada línea de acción requiere la revisión continua, capitalizando las experiencias ganadas en su instrumentación y las nuevas evidencias científicas y económicas. Me acuerdo en algún lugar que yo trabajé que teníamos una crisis y pues no teníamos lo ideal para poderlo atender. Y siempre nos preguntábamos, ¿qué es mejor, que se haga o que no se haga? Y si la respuesta era que se haga, aunque no fuese perfecto, teníamos un paso adelante para obtener más información, para poder ver cómo reaccionaba el sistema y poder seguir adelante. Instrumentación de las medidas seleccionadas. La flexibilidad en la selección de medidas a instrumentar por todos los involucrados, respaldados por la asignación de funciones asignadas al equipo de manejo de riesgos en el plan de gestión de crisis, es un elemento necesario en la mitigación de riesgos asociados a una crisis. Vigilancia y evaluación de los resultados. Es la recopilación y análisis de los datos para obtener una visión de si la gestión está funcionando. Si existe alguna deficiencia en el camino, reforzarlo o rediseñar el plan de acción. La administración de riesgos, y en este caso vamos a mencionar como una crisis, se ilustra como un proceso continuo e interactivo en el cual la comunicación de riesgos atraviesa los distintos procesos de la gestión del riesgo y están dirigidos hacia adentro y hacia afuera de la organización. Después de completar el ciclo, se necesita la evaluación de los resultados para corregir las desviaciones. El plan de gestión de crisis. La preparación, la respuesta y la recuperación se refieren a varias acciones a ser tomadas antes, durante y después de la crisis. Algunas de estas acciones están encaminadas a reducir la probabilidad o posibilidad de que la crisis ocurra,
mientras que otras se diseñan para reducir el impacto de la crisis. En su conjunto, estas acciones están inmersas en un ciclo de mejora continua que permitirá a la empresa sacar la mejor enseñanza posible de la situación de crisis a que se ha enfrentado, así como de las acciones que ha implementado. ¿Para qué? Para que la siguiente vez el manejo de la crisis sea mucho más efectivo y la mitigación del impacto negativo de la crisis se vea menor. Así, por ejemplo, si yo estoy a cargo de brindar asistencia a la población médica de los servicios de salud en localidades afectadas por huracanes que anualmente pegan las costas de México, se designa con antelación un equipo de manejo de crisis. Se desarrollan procedimientos con base en las experiencias similares. Se establecen vías de comunicación a nivel federal, estatal y municipal. Se consiguen plantas potabilizadoras de agua que se ubican cerca de las regiones en donde probablemente pudiera haber huracanes y pegasen ahí y cortando los medios de comunicación y afectando a la población. Se monitorea anualmente la ruta de los huracanes en la temporada y se viaja por avión próximos a la fecha en que el huracán pegue en la costa para estar en el lugar antes de la crisis. Esto con el propósito de coordinarse con las autoridades del lugar y así proteger efectivamente al personal de salud que daba asistencia a la población y verificar las condiciones sanitarias de las plantas que suministran agua potable a la población. Si sé que va a haber cada año crisis causada por huracanes, me preparo. De tal forma que ya cuando existe una crisis, podríamos mencionar que es una crisis menor porque tengo mucho más preparado todo mi sistema para poder mitigar los efectos de la crisis. Procesos similares se requieren desarrollar si soy gerente en una planta ubicada en una zona en donde la energía eléctrica se suspende en tiempos de lluvia, o si estoy en una zona sísmica, necesito de un plan de gestión de crisis que incluya una fase de preparación, una fase de respuesta y una fase de recuperación de la crisis. Hablaremos entonces sobre la primera etapa, preparación. La preparación requiere vislumbrar las medidas necesarias que la empresa requeriría tomar en situaciones de crisis para eliminar los riesgos para la salud del consumidor que están bajo su control, que cumplan con todas las leyes, regulaciones y directrices gubernamentales. Estos pasos deben incluir la garantía de inocuidad, calidad y legalidad de las materias primas, los procesos de fabricación, el material de empaque, el producto terminado y las prácticas de distribución en varios escenarios causados por crisis de diversas naturalezas. Esta etapa del plan incluye, antes de la crisis, identificar y evaluar los riesgos, desarrollar procedimientos de gestión de crisis, formar y entrenar el equipo de gestión de crisis, instrumentar y evaluar los procedimientos de gestión de crisis, construir relaciones con las autoridades, policía, bomberos, salud, entre otros, y con los medios de comunicación. Respuesta, en la etapa de respuesta. La respuesta durante la crisis incluye las acciones necesarias para hacer frente a la crisis en el momento que se presenta con base en los hechos y el impacto de los mismos. Esta etapa busca la recuperación más rápida de la organización después de una crisis. Una vez que se detecta el inicio de una crisis, es necesario reunir al equipo y seguir los procedimientos, determinar los hechos y reevaluar el riesgo, verificar la información, confirmar detalles, hacer una evaluación inicial rápida de los riesgos a la seguridad y la salud pública. Mantener la confidencialidad. Estamos hablando del inicio de una crisis. Mantener la confidencialidad. Restringir la comunicación a aquellos que necesitan estar enterados. Redireccionar a los medios de comunicación al vocero designado. Decidir y tomar acciones. Una vez que ya
el equipo se ha puesto de acuerdo. Es necesario notificar al fabricante o al proveedor involucrado antes de tomar las acciones, sobre todo si se trata de un retiro de producto. Determinar las acciones a tomar basado en un análisis de riesgo. Informar a las autoridades relevantes, clientes, proveedores. Verificar que la acción se ha tomado y evaluar la respuesta. Si se trata de un retiro de producto, coordinar las acciones en la cadena de suministro. Asegurar que los procedimientos de retiro o recuperación de producto se realizan a lo largo de la cadena. Eso es importantísimo. ¿Cuántas veces de pronto se da una indicación, se da una orden y el que está eh, encargado de instrumentarla tiene una serie de dificultades y que no es posible llevar a cabo? Y entonces uno está diciendo y comunicando, ya se tomó esta acción cuando todavía no se ha realizado. Y entonces se pierde credibilidad. Es necesario asegurar que los procedimientos se estén ejecutando, identificar el producto involucrado, arreglar su recuperación, almacenamiento, disposición y manejo de comunicación durante la crisis. Comunicar primero, acertadamente y creíblemente. Suministrar la información clara, concisa y exacta a todas las partes involucradas, pero no ser inocente, por favor. Hay cierta información confidencial que no se puede decir. Y generalmente en las crisis uno no tiene toda la información, tienen partes de la información. Entonces, pues en base a los hechos, lo que sí se tiene. Y una cosa muy importante, si alguien es responsable o si la percepción es de que uno es responsable de la crisis, no echarle la culpa a los demás, asumir las responsabilidades y en un momento dado empezar a juntar información para discriminar si realmente puedo hacer yo algo o no puedo hacer, si es mi responsabilidad o no. Dentro del plan de gestión de crisis, la recuperación, lo que sucede después de la crisis. Tenemos que reunir al equipo de gestión de crisis y evaluar la efectividad de todo el proceso usando como base los documentos emitidos. Necesitamos documentar la crisis. Es a través de esa documentación que la organización va a aprender para estar mejor preparado para la siguiente vez. Si la crisis se debió a un retiro de producto, asegurar el análisis y cierre del retiro. Instrumentar acciones para reducir o eliminar la posibilidad de recurrencia basado en los eventos identificados que llevaron a la crisis. Revisar y mejorar el plan de gestión de crisis. Vamos ahora a profundizar más en lo que sería la preparación, que es cuando se desarrolla el plan de gestión de crisis. Habíamos mencionado estos puntos ya anteriormente, voy a platicar un poco más acerca de esto. Ok, decía anteriormente que la primera etapa, la preparación, requiere que las empresas tomen todas las medidas necesarias para eliminar los riesgos para la salud del consumidor que están bajo su control y que cumplan con todas las leyes, regulaciones y directrices gubernamentales. Hay muchas cosas en una crisis que no están bajo control de uno. Entonces, ¿qué es lo que uno sí puede hacer que estén bajo su control entonces para mitigar el impacto de la crisis? La etapa de preparación incluye evaluar los riesgos, es decir, identificar riesgos potenciales. Y estos son, quizás hoy aquí son riesgos, de hecho es un peligro potencial, pero en fin, riesgos potenciales. Si estos son relevantes, su impacto, los beneficios de escenario de manejo para su prevención, por medio de la identificación del peligro, cuál es el problema en un escenario probable o improbable, la caracterización del peligro. ¿Qué puede suceder si un alimento con el peligro causado por la crisis es contaminado? Es consumido, perdón. La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Desarrollar procedimientos generales o específicos. Va a depender
qué tan probable es una situación si ya he tenido eventos anteriores de los cuales pueda tener más detalle. Y esto es conforme al riesgo caracterizado en los diversos escenarios. Formar y entrenar. 3. Formar y entrenar al equipo en sus funciones. En el conocimiento, en los planes diseñados para los diferentes escenarios probables o improbables. Construir relaciones. El 4 es construir relaciones y vías de comunicación. 5. Implementar y evaluar los procedimientos a través de simulacros diseñados para entrenar a la organización en la gestión y comunicación del riesgo. En una crisis, uno de los riesgos es, como es una situación con muy corto tiempo y con donde está involucrada la emoción, es que la gente no haga lo que le corresponde hacer y que de pronto todos quieran hacer una cosa y descuidando otra y no cuidando cada uno su función dentro del manejo de una crisis. Los 5 elementos de la preparación de riesgos hacen referencia a la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos y la comunicación de riesgos, los cuales son componentes del análisis de riesgo. Y como tal, voy a hablar un poco acerca de lo que es el análisis de riesgo. No nada más se aplica a la preparación, sino de hecho es un enfoque sistemático que ayuda en las 3 etapas: preparación, reacción y término final de una crisis. El análisis de riesgo es el enfoque sistemático para identificar los peligros y caracterizar su riesgo. El intercambio de información, identificar las opciones en lo que es la gestión, identificar las opciones y los recursos necesarios para gestionar estos riesgos. Y en lo que es la comunicación, el intercambio de información y cómo se gestionarán y priorizarán los riesgos. El objetivo del análisis de riesgo es permitir que las empresas desarrollen los planes y las habilidades necesarias en la gestión de riesgos, que pueden representar una amenaza para los consumidores, y garantizar un flujo de información efectivo para evitar tanto el pánico como la desinformación. Estos elementos que se ven aquí no son etapas, son componentes, y existe una interacción entre cada uno de ellos, habiendo un común denominador que es la comunicación de riesgos, tanto interna como externa. Aquí en este caso, hago la aclaración que el riesgo es la perspectiva resultante de la probabilidad de daño conocido o potencial y su severidad resultante del consumo de un alimento. Hago énfasis en la perspectiva, porque en un momento dado hay una situación puede realmente no representar ningún daño a la población consumidora, pero sin embargo, la percepción puede ser lo contrario. Y es un aspecto muy importante en el manejo durante una crisis, tomar en cuenta la percepción del riesgo. Muchas situaciones han fracasado porque no se ha tomado en cuenta la percepción de todos los involucrados del riesgo. Voy a ilustrar, voy a hacer unos comentarios acerca de la evaluación de riesgos. Identificar los peligros y clasificar los riesgos antes de una crisis es muy difícil, pero es una parte esencial de un equipo de gestión de riesgos. Es esencial que el riesgo se caracterice correctamente durante una crisis, ya que esto determinará su relevancia. La dificultad para identificar los peligros y analizar los riesgos se debe en parte a que la empresa necesita imaginar todos los posibles escenarios posibles, incluidos los imposibles. Requiere una revisión periódica porque varias variables de los escenarios cambian rápida y frecuentemente. Una buena evaluación de riesgos caracteriza la naturaleza y la probabilidad de daño al público.
define incertidumbres y proporciona confianza. Se basa en evidencia científica. Es objetiva, imparcial y transparente. Valida todos los resultados. Y esto hago el comentario cuando es posible. Recuerden, tenemos una restricción muy grande sobre tiempo e información disponible. Está documentada clara y exhaustivamente. Se reevalúa según corresponda. Y vamos a pensar, voy a ir un poco más particular. Voy a entrar más a esta pandemia del COVID-19 que a todos nos preocupa. Voy a ver escenarios, simplemente un ejemplo. ¿Cómo impactaría? Voy a suponer, o voy a tener un escenario que sería sospecha de contagio del personal de la planta. Enfermedad de personal gerencial, de supervisión, de operación. En este caso, el virus es democrático, a todos nos puede pegar. Enfermedad del proveedor de servicios contratados. Falla de suministro de materias primas, ingredientes, material de empaque, consumibles, cubrebocas, mascarillas, guantes, sanitizante, detergentes. Cambios en flujo de personal debido a distanciamiento social, ubicación, velocidad de la línea, dificultad para cumplir con los programas de producción derivados de lo anterior, inestabilidad social por aumento de la pobreza, eso lo vamos a ver, imposibilidad de que el personal pueda llegar a la planta, falta de recursos económicos que afecten la operación, retiro de mercado de producto contaminado. Concéntrese en lo esencial, en los escenarios que están descritos aquí, identifiquen las funciones irreemplazables de su empresa y evalúe cuál es el riesgo si el 25, vamos a decir, si uno, el 25% o 40% del personal se enferma. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué materias primas, material de empaque, agua, consumibles tienen un mayor impacto? ¿Qué funciones contratadas son irreemplazables? Haga ese ejercicio. Profundizando un poco más con este ejemplo, puse estos cambios que podrían en un momento dado impactar en la interrupción de suministro de alimentos inocuos de calidad ilegales. Puse aquí varias categorías. Lo pongo porque es un instrumento que se usa muchas veces para resolver problemas y para la mejora continua. Ok, tengo aquí categorías de personas, proceso, equipo, entorno, materiales y medición. Y tengo aquí diferentes cambios que podrían impactar en la interrupción del suministro de alimentos inocuos de calidad y legales. Ya mencionamos escenarios anteriormente. Entonces, básicamente lo que voy a hacer, voy a agrupar estos escenarios en categorías y asociarlos a la interrupción del suministro de alimentos inocuos de calidad y legales. En la categoría de personal, uno o varios empleados o empleadas se enferman de COVID-19. O parientes de los empleados de mi empresa se enferman o, y como consecuencia, empleados están expuestos a personas enfermas dentro de su familia. Si se reportan enfermos y no pueden asistir a trabajar en diferentes escenarios, voy a tener que contratar nuevo personal para sustituir al personal ausente. Voy a tener que hacer también cambios en los protocolos de entrada a las instalaciones, a las áreas de proceso, a los accesos en el lavado, la frecuencia, control de lavado de manos, uso de instalaciones tales como baño, comedores, salas de reunión. Va a haber cambios. ¿Cómo impacta eso en la interrupción
de suministro de alimentos inocuos de calidad ilegales. En la categoría de proceso, cambios en materias primas por falla en el suministro de materias primas. Mis proveedores están teniendo problemas similares al que yo voy a tener o los que yo tengo. Cambios en materia prima por falla de suministro de materias primas, material de empaque, ayudas de proceso, consumibles, ya mencionábamos, mascarillas, guantes, otros. Cambios en los procesos derivados del cambio de materias primas para mantener inocuidad, calidad y legalidad. Supongamos, yo generalmente proceso alimentos crudos, pero se corta el suministro. Mi materia prima, entonces a lo mejor tengo que utilizar material congelado o viceversa. ¿Qué cambio me va a tener? ¿Qué cambio voy a tener en el proceso? Por otra parte, cambios en los flujos de materiales y personal para establecer el distanciamiento social. Ya mencionábamos distancia de 2 metros. ¿Sí? ¿Cómo me va a impactar en mi línea de armado, de inspección, de empacado, de proceso? Estos diferentes cambios en el flujo de materiales y localización de las personas. Lo otro es, ok, a lo mejor no puedo producir la cantidad que puedo producir. ¿Qué es mi corazón de producción? Cambios en las prioridades de producción. ¿Qué es lo que no puedo descuidar y qué es lo que sí puedo descuidar? Cambios en volúmenes, duración de turnos. Y todo esto, nuevamente, con relación a cómo esos cambios pueden impactar la interrupción del suministro de alimentos inocuos de calidad ilegales. Las categorías de materiales, ya mencionamos, cambio de la disponibilidad de materias primas, material de empaque y otros insumos, por incapacidad del proveedor para mantener el suministro. Cambios en los fabricantes por contrato y necesidad de subcontratar a otros para poder cumplir con los compromisos. ¿Con cuáles compromisos? Lo otro, en el aspecto de equipo, entorno y medición, cambios en las políticas de acceso a las instalaciones de los proveedores de control de plagas, mantenimiento, transporte, limpieza, manejo, disposición de desechos, calibración, toma de muestras para análisis por parte de laboratorios de tercera parte. Lo otro es, voy a requerir más servicio de limpieza. ¿Quién lo va a dar? Necesito tener cambios para poder instrumentarlo. Cambio en la política de los proveedores de servicios contratados. Hay que tomar en cuenta los cambios que puedo yo hacer o los cambios que mi proveedor de servicios va a hacer. Ambos tengo que considerar. Otro aspecto es enfermedad o sospecha de contagio del proveedor de servicios. De todos estos cambios, ¿cuáles cambios representan el mayor riesgo para poder continuar suministrando alimentos inocuos de calidad y cumpliendo con los requisitos legales del país en donde fabrico y del país en donde el producto se consume? Y voy a ilustrar las características del riesgo a través de una herramienta cualitativa muy conocida, que es la matriz de caracterización de riesgos, con dos variables. Esta matriz se utiliza mucho en lo que es el desarrollo de planes HACCP y combina dos variables, que sería posibilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias. La posibilidad de ocurrencia en el lado izquierdo, generalmente algunas lo ponen como probabilidad de ocurrencia. Yo le tengo mucho respeto a la probabilidad, es matemáticas. Entonces, como estos son matrices cualitativas, prefiero decirle posibilidad de ocurrencia. Muchas veces, frecuentemente, no tenemos modelos matemáticos para poder caracterizar el riesgo. Por lo tanto, únicamente podemos de manera cualitativa estimar si un riesgo es bajo, medio o alto. Y con relación a la severidad de las consecuencias, lo mismo. En este caso, también tenemos posibilidad
de la severidad de las consecuencias, que sea bajo, medio o alto. Aquel evento adverso que tiene mayor posibilidad de ocurrencia y con sus consecuencias son más severas será el del riesgo crítico, en el extremo superior derecho de la matriz. Y en el otro extremo, en la esquina inferior izquierda, se posiciona el evento adverso con pocas posibilidades de ocurrencia y con impacto bajo. Esta matriz puede servir en un momento dado y básicamente cuando me refiero a poder caracterizar el riesgo de un evento, me estoy refiriendo a esto. Otra variable que es muy importante y que ya la mencionaba anteriormente es la expectativa. No se ilustra aquí. La expectativa es un aspecto subjetivo. ¿Cuál es la expectativa que este peligro, que este riesgo se presente ante tanto el personal interno como el externo? Separación entre la evaluación y la gestión de riesgos. La separación entre la evaluación y la gestión de riesgos asegura la integridad científica de la evaluación de riesgos, la objetividad y evita confusión y traslape de funciones. Reduce y previene conflictos de interés. Sin embargo, en las organizaciones no especializadas es muy difícil de lograr, ya que una empresa, por ejemplo, las personas desempeñan varias funciones. Se debe hacer lo posible para que en realidad no se vea afectada con las decisiones de gestión de riesgos. Miren, a lo que me refiero es esto. Ahorita con la pandemia, ustedes han tenido posibilidad en sus países de ver por una parte lo que dice el político, el gestor de riesgos, el gestor de la crisis, y por otra parte, lo que dicen los científicos, lo que es en sí la realidad científica, los hechos. Y de pronto podrá decir un gobernante alguna declaración, lo cual no debe de cambiar la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo está basado en hechos científicos y si se podemos mantener separadas, por una parte, lo que es la evaluación y la gestión, para evitar confusión y traslape de funciones, reducir y prevenir conflictos de interés va a ser lo mejor. Aunque lo diga el presidente, los hechos son los hechos. Es difícil muchas veces mantener esta independencia, pero es indispensable en el manejo de una crisis el mantenerla. En las organizaciones, en las empresas, no hay gente especializada para poder hacer la evaluación de riesgos. Muchas veces lo tiene que hacer una sola persona, la que hace la evaluación de riesgos y la que hace la gestión de riesgos. Pero mantengámonos claro, una cosa es cómo se maneja y otra cosa son los hechos. De lo contrario, el programa de riesgos, el manejo de crisis, no será completo y significativo y existe el riesgo de mandar mensajes cruzados que impacten en la credibilidad de la organización. Preparación, segunda etapa. Ok, segundo elemento, segundo concepto. Formar y entrenar al equipo. Después de haber revisado la evaluación de riesgos, continuamos con esta formación del entrenamiento del equipo de gestión de crisis. Se requiere establecer un equipo de gestión de crisis, responsable ante el director ejecutivo, con autoridad para actuar y con experiencia relevante para evaluar adecuadamente una amenaza o crisis. En momentos de crisis es esencial que las personas se adhieran con precisión a sus tareas definidas y es el deber de cada empresa asegurarse de que estas tareas se asignen con suficiente antelación y que las personas estén capacitadas para llevarlas a cabo. El número de miembros debe limitarse a la menor cantidad de personal ejecutivo necesario para gestionar el incidente.
El equipo de gestión de crisis debe tener acceso inmediato a comunicaciones, seguridad, apoyo legal, marketing, operaciones, finanzas, recursos técnicos y humanos. Para cada miembro del equipo se debe designar un segundo responsable. Recuerden, en este caso de la pandemia, ¿sí? Los miembros del equipo se pueden enfermar. Por lo tanto, tenemos que designar segundos responsables que también estén capacitados y plenamente conscientes de sus responsabilidades, ya que la planificación de la sucesión es esencial. Esto incluye también al director general. Debe de tener un segundo responsable para que en caso de que el director general se enferme, exista alguien que pueda tomar la responsabilidad de las decisiones. Todos los miembros del equipo deben conocer los procedimientos de gestión de crisis, comprender sus roles y estar capacitados para llevarlos a cabo. Tener acceso inmediato a toda la documentación relevante, por ejemplo, planes de retiro y recuperación de productos de la compañía, guías, números de teléfono, documentos de posición y otros documentos de política de la compañía. Recuerden, en un momento dado, que esto pudiera tener acceso a través de las redes, de tal forma que alguien remotamente pueda también tener acceso a estos documentos y poder en un momento dado usarlos. Poder identificar, equipar y usar un salón de emergencias real o virtual apropiado, donde una emergencia puede ser manejada de manera privada. Aquí les comento, en una crisis que me tocó vivir en un momento dado por un paro de labores, sabíamos que la herramienta de fuerza sería que dejásemos de dar servicio en una empresa, en una organización gubernamental. Entonces, cuando tuvimos información de que iba a haber un paro de labores, los sistemas para poder dar servicio al público se movieron de las instalaciones, se movieron a una localidad remota, de tal forma que cuando vino el paro de funciones, seguimos pudiendo dar ese servicio de manera remota y esta herramienta de presión se disipó. Entonces, poder identificar y equipar y usar un salón de emergencias real o virtual, ahora es mucho más fácil hacerlo, donde una emergencia puede ser manejada de manera privada. Los nombres y números de teléfonos de los contactos necesarios en la policía, dependencia de gobierno, clientes, proveedores, medios de comunicación, obviamente los teléfonos de teléfonos celulares, WhatsApp, lo que sea, de los miembros de los equipos, de tal forma que pueda hacer la comunicación de manera inmediata. 3. Desarrollar procedimientos de gestión. Los procedimientos de gestión efectivos aseguran el cumplimiento de los requisitos legales, proporcionan una evaluación sistemática de incidentes, gestionan y controlan incidentes graves y protegen los activos de la empresa, incluso la reputación de la marca. Los procedimientos de manejo de crisis debieran documentar detalles sobre la composición del equipo de gestión de crisis, herramientas de evaluación de riesgos, listas detalladas de contactos, plan de comunicación durante la crisis y protocolos para aprobar los procedimientos de gestión de crisis. ¿Qué beneficios? Los beneficios de tener procedimientos de gestión de crisis claramente definidos y objetivos establecidos ayuda a que las personas se organicen y enfoquen en el problema principal. Objetivos típicos de los procedimientos de gestión de crisis pueden cubrir protección de la vida y la salud, terminación del incidente, conclusión y rastreabilidad de incidentes, definición de responsabilidades, protección de la empresa y sus empleados, gestión responsable de crisis por parte de la empresa. 4. Construir relaciones y vías de comunicación. La compañía requiere mantener actualizados los contactos internos y externos necesarios. Permitir el acceso rápido, fácil y seguro.
Información sobre miembros del equipo de gestión de crisis y asesores, proveedores, clientes, autoridades regulatorias en materia de inocuidad, departamentos de policías y bomberos, oficinas correspondientes, coordinadoras de retiro, organización de certificación, aseguradoras. Aquí en este momento, un momento dado, lo que puede hacerse es simplemente hablar un domingo en la tarde o un sábado en la noche, tratar de localizar los teléfonos de los contactos para ver si realmente les contestan. Y si existen situaciones en donde no existe una respuesta rápida, pues poder tomar medidas con los demás proveedores, clientes, autoridad regulatoria, con todos los demás contactos, de manera periódica, confirmar para ver si no están obsoletos los números de contacto o si no ha habido cambios en un momento dado. 5. Implementar y evaluar procedimientos. El plan de gestión de crisis debe ser constantemente evaluado y revisado para evaluar si se trabaja de acuerdo al plan inicial, evaluar que el equipo conoce sus responsabilidades, está entrenado para ellas y las cumple, y evaluar la efectividad de los procedimientos implementados. Esto mucho a través de simulacros. Simulacros para poder evaluar si la gente ante una supuesta crisis, puede ser una o puede ser varias, la gente puede reaccionar tomando el tiempo de reacción, tomando el tiempo en que la situación entra bajo control y entonces evaluar si efectivamente la gente conoce sus responsabilidades, está entrenado y está cumpliendo con los lineamientos establecidos en sus procedimientos. El objetivo de la comunicación de riesgos. Con relación a la comunicación de riesgos, y yo quiero hacer en este caso es comunicación de riesgos, sí, en un momento dado antes de la crisis y posteriormente durante la crisis sería la comunicación durante la crisis. La comunicación entre los responsables de la evaluación de riesgos y los gerentes que manejan la crisis le da relevancia y solidez a la gestión de riesgos. La comunicación entre los miembros del equipo de gestión de crisis y la comunicación para la instrumentación de las medidas internas y externas para la gestión de la crisis le da funcionalidad y eficacia al plan. Y el plan de comunicación durante la crisis garantiza un flujo de comunicación efectivo para evitar tanto el pánico como la desinformación. Comunicación durante la crisis. Bien. Durante la comunicación durante la crisis, había mencionado durante la formación del equipo, es necesario designar a un portavoz. ¿Quién puede ser el portavoz? El candidato sería alguien que tenga autoridad, sea ágil de mente, seguro, empático y con amplio conocimiento de la organización. La comunicación debe ser objetiva, inmediata, transparente y responsable. Miren, recuerdo haber tenido la oportunidad en mi carrera profesional de haber participado en un taller con la participación de ejecutivos que pudieran estar sujetos a comunicación con los medios de comunicación en tiempos de crisis y un equipo de periodistas. Este equipo de periodistas estaba tenían instrucciones de poner en aprietos a la persona entrevistada. Ese era su objetivo. Y hay que pensar, muchas veces los medios de comunicación, ¿qué venden? Venden noticias. Y venden mucho más cuando una noticia es escandalosa, es comprometedora. Entonces, muchas veces el periodista está buscando eso, está buscando debilidades, está buscando a ver si el ejecutivo al cual está entrevistando está ocultando información. Lo otro, puede ser a través de un momento dado, sí, de un micrófono, una entrevista, puede ser a través de una llamada telefónica. A mí me tocó recibir llamadas telefónicas de periodistas en donde estaban tratando de conseguir información.
¿sí? A ver si efectivamente lo que se había dicho en una parte era real. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente tengo el comentario. La disciplina del equipo de manejo de crisis es, hay un portavoz. Ese portavoz es el responsable, o puede haber varios, pero deben ser muy pocos, en donde se concentre la información para evitar que exista contradicción. Y entonces, bueno, en este ejercicio nos entrevistaban y nos ponían en aprietos. La misión del ejercicio era retar a los ejecutivos a través de entrevistas grabadas, filmadas, y después se veía la respuesta que tenía el ejecutivo entrevistado ante el reto de preguntas y situaciones difíciles. ¿Para qué? Uno, esto sería para que el ejecutivo se conociera y se diera cuenta de los errores para que, si acaso fuese a ser entrevistado, tuviese una mejor respuesta. Y también podía servir para que se pudiera seleccionar al portavoz o los portavoces idóneos. Es un ejercicio, les digo, me pareció a mí excelente. Puede ser una recomendación para ustedes. La comunicación que se dé debe ser objetiva, inmediata, transparente y responsable. Cuando digo es basada en hechos y debe ser responsable, no se vale decir a mí no me toca eso, a mí me tocará una parte. Recuerden que es la percepción lo que cuenta aquí, la percepción de responsabilidad o irresponsabilidad del ejecutivo ante una crisis. Eh, Es importante que la comunicación durante la crisis mitigar el impacto mediático dejando en claro el compromiso de la organización con el problema. Otra recomendación que nos hacían es poder comunicar lo que queremos comunicar y hacerlo acorde a la situación. O sea, si yo voy a ponerme en contacto con los medios, debo tener un objetivo, no debo de dejarme llevar a donde los medios quieren llevarme. Yo, si me pongo frente a un medio de comunicación, debo tener un mensaje y hacerlo acorde a la situación. Por otra parte, no ocultar los hechos. Estamos hablando de ser una comunicación franca, sencilla, basada en hechos, pero tampoco, y no quiero caer, no ser inocente, no tampoco divulgar información interna o confidencial. Todas las organizaciones, dado a que es una crisis, no tienen todo el conocimiento. Por lo tanto, no podemos suponer cosas, es basado en los hechos. ¿Sí? Y no divulgar información interna o confidencial. Bien, entonces, todo esto que hemos estado hablando es el manejo de una crisis. Antes, durante y después de una crisis. Y quiero mencionarlo porque es una crisis que ahorita lo estamos viviendo de manera muy objetiva, la crisis del COVID-19. Pero esta crisis, este manejo de crisis puede servir para manejar crisis de muy diversa naturaleza y tienen estructuras similares. Y lo digo porque durante las auditorías a veces llegaba y pues evaluaba el plan de manejo de crisis. Soy un auditor de GFSI, de SQF y de BRC. Y las empresas tomaban el plan de manejo de crisis como un requisito más. Y entonces le pegaban a un plan de respuesta de protección civil, un incendio y heridos, le ponían un chipote ahí, un pegote de que era impacto en el manejo de alimentos. Y entonces ya cumplían con el requisito. Esto nos está enseñando la importancia de tener un plan de manejo de crisis por la forma en que puede mitigar el impacto de la crisis en la organización. Entonces, bueno, hablando ya de esto, ahora sí, voy a hablar de los requisitos que se tienen que auditar para aquellas empresas que tienen estándares de certificación GFSI.
para aquellos, voy a aclarar un poco más, GFSI, que es la Iniciativa Mundial de Inocuidad de los Alimentos, tiene ciertas reglas para poder reconocer los estándares de certificación que evalúan y certifican los sistemas de gestión de inocuidad y calidad. En su versión del 2020, GFSI hace una revisión regular de sus requisitos. Y entonces en la versión 2020, como también en la anterior, tiene un procedimiento, requiere que los estándares tengan procedimientos de manejo de incidentes establecido, implementado y mantenido. Y que se haga una evaluación regular de la efectividad del procedimiento de retiro de producto. Entonces, a pequeñas empresas que tienen un sistema de gestión de inocuidad de alimentos certificado bajo cualquiera de los estándares reconocidos por GFSI. En particular voy a hablar de BRC, GS, SQF y IFS, entre otros. Sabe que tiene que tener instrumentado y mantenido los siguientes requisitos asociados con gestión de accidentes, retiro y recuperación de producto, que es lo que requiere GFSI, SQF, para poder cumplir con el requisito de GFSI, tiene dos requisitos, que es una planeación de gestión de crisis y retiro y recuperación de producto. Y el estándar IFS, en su versión 6.1, tiene manejo de incidentes, recuperación y retiro de producto. Y entonces, pongo esta tabla, pongo los tres estándares reconocidos por GFSI, y entonces hablamos de los requisitos, y voy a asociar cada uno de los requisitos con lo que acabamos de platicar. ¿Sí? Primero, entendimiento de los peligros potenciales. Estábamos hablando de evaluación de riesgos, y en cada uno de los tres estándares es un requisito tener este entendimiento de los peligros potenciales. Procedimientos documentados por la gerencia en los tres, y estábamos hablando de la necesidad de tener procedimientos del plan de gestión de crisis. Formación y entrenamiento de un equipo. SQF lo considera, BRC no lo considera como requisito y IFS sí lo considera. Medidas para aislar, identificar y disponer producto afectado. Esto es, si en un momento dado la crisis puede tener un impacto en el producto, en donde se pierda la inocuidad, calidad o legalidad, tener medidas para aislar, identificar y disponer producto afectado y que no llegue al consumidor. Y esto está considerado en los tres estándares. Y hablábamos de plan de contingencia para mantener inocuidad, calidad y legalidad del producto. Exactamente, o sea, todo esto se hace para tener un plan de contingencia ante escenarios, cómo voy a responder. Y esto está cubierto en los tres estándares. Mantenimiento de listas de contacto internas y externas. Fuentes de asesoría legal y de expertos. Miren, dentro de esto, también alguna vez me tocó de que la organización era una organización de gobierno, la Secretaría de Salud de México, entenderá que puede haber una cantidad de crisis que puede haber ahí. En fin, entonces, ¿qué es lo que había? Teníamos asesores que pudieran dando asesoría legal, o también periodistas que consideramos amigos, que en un momento dado nos podían ayudar y conducir en la comunicación de riesgos. Obviamente, hay todo tipo de periodistas. Después, hablábamos de un plan de gestión
de comunicación de crisis. Dice, responsabilidades definidas de las comunicaciones internas y con autoridades, organizaciones externas y medios. Y, finalmente, es revisión, ensayo y verificación del plan anual y conservación de registros. Esto es un requisito de SQF en donde lo pide tanto para situaciones de crisis general, como también lo pide en caso de tener un retiro de producto, hacer simulacros de retiro de productos. BRCGS V8 y IFS versión 6.1 lo consideran exclusivamente para lo que sería el retiro de producto. Perdón. Bien. Ahora, como pueden ver, tenemos este sistema de gestión de inocuidad que respalda nuestra operación para poder brindar alimentos seguros, de calidad y legales. Una recomendación es, respalde su plan de gestión de crisis con su sistema de gestión de inocuidad y calidad. En situaciones normales, cada uno de los componentes de su sistema soporta la producción y distribución de alimentos inocuos. En esta situación de crisis, el respaldo de su sistema de gestión de inocuidad y calidad, mucho más. Por ejemplo, BRCGS desarrolló un documento de orientación para apoyar la gestión de la inocuidad alimentaria durante la crisis del COVID-19, describiendo medidas para hacer frente a las nuevas situaciones que ahora enfrenta la industria alimentaria. Esta guía la acaba de desarrollar hace poco más de una semana. Está disponible en el sitio de BRCGS y nos dice una cantidad de medidas asociadas a su lista de revisión de auditoría. Y hay una cantidad de muy buenas ideas que nos dan para poder atender esta situación, esta emergencia, esta crisis. Yo les recomendaría, miren, aquí está esta, déjenme quitar esto, a ver si puedo quitar esto. Vamos. Esta es la liga en donde está estas recomendaciones. Y por otra parte, IFS desarrolló una herramienta denominada IFS Remote Surveillance Check, consistente en una verificación voluntaria que permite a las empresas certificadas por IFS demostrar que sus procedimientos de apoyo y procesos de gestión se mantienen incluso en estos tiempos difíciles. La herramienta selecciona puntos relevantes de su cuestionario de evaluación de auditorías que muy probablemente tengan que revisarse y fortalecerse para contender con la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Los aspectos que mencionan es uno, prácticamente es como evalúan todo el contenido de la lista de evaluación de auditoría y mencionan e indican ciertos puntos que son relevantes. Se ve, por ejemplo, una énfasis en la responsabilidad de la gerencia. Énfasis en el sistema de inocuidad alimentaria, como todos los cambios que mencionamos, tanto en los prerequisitos como en los factores de producción, pueden tener en un momento dado en el sistema de inocuidad y lograr que no se nos salga de la mano la inocuidad del producto que nosotros elaboramos. Bienestar e higiene del personal también es un aspecto que se impacta fuertemente. La protección del personal, capacitación y entrenamiento del personal, distribución, flujo de producto y personal, selección y evaluación de proveedores. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo?
cuántas y con qué intensidad estas medidas sugeridas, que están incluidas en estos documentos, son necesarias aplicar en mi empresa, depende de la evaluación de riesgos. Que cada planta, que cada equipo con su equipo, cada planta con su equipo de gestión de riesgos haga, porque cada planta es diferente. Entonces, ¿cuál es más relevante en donde yo la estoy produciendo? Opa, perdón. Finalmente, dentro del plan de gestión de crisis, recomendaciones claves para su implementación. 1. Compromiso directivo y del personal relevante de la organización. Si no hay este compromiso directivo, lo más seguro es que el plan de gestión de riesgos no funcione. Se requiere asignación de recursos, tiempo del personal, prioridad de personal asignado para el equipo de gestión de crisis. Entendimiento claro de qué es el plan de gestión de crisis. Miren, si hace 6 meses hubiera dado esta plática, a lo mejor la gente pues dudaría. Creo que en este momento no es necesario enfatizar lo que un plan de gestión de crisis es. Identificación correcta y realista de las posibles crisis o incidentes que se pueden presentar en su organización. Evaluación e investigación de incidentes pasados para aprender y mejorar nuestros procedimientos y nuestra capacidad de respuesta. Recomendaciones claves para su implementación del plan de gestión de crisis. Conocimiento del entorno social y cultural de la zona o localidad. Definir claramente los planes a realizar en caso de afectación del producto. Realizar las pruebas en cada uno de los casos identificados. Realizar las pruebas o simulacros en días no laborables. Ver la capacidad de respuesta. Ver en qué tanto tiempo los miembros del equipo se pueden reunir para poder realizar este simulacro. Identificar la cantidad y los tiempos de respuesta del equipo de gestión y documentar los resultados del simulacro. Los informes deben ser claros y reales. Evaluar los perfiles del personal que integrará el equipo de gestión de crisis, en particular que sepan tomar decisiones, que sean ejecutivos. Y no confundir la gestión de crisis con los simulacros de salud y seguridad ocupacionales. Muchas gracias. Preguntas. Muchísimas gracias, José Luis. Hemos recibido algunas preguntas de los participantes. De todas formas, le recuerdo a todos que en los siguientes días les haremos llegar la grabación completa del webinar junto con el documento de todas las respuestas a sus preguntas que están enviando. Voy a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿cuál es la mejor manera o metodología para determinar los riesgos? La mejor metodología. Existe metodologías del Códex en donde se ha publicado una guía de gestión de caracterización de riesgo. Lo importante es simplificarla, porque de pronto requiere pasos muy estructurados y que requieren mucha información. Entonces, ese sería, yo recomendaría tener una idea acerca de esto. Sería mi respuesta. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿quiénes deberían ser parte del comité de crisis? En una organización, una empresa,
típicamente serían los gerentes o encargados de las áreas de personal, producción, calidad, lo que sería servicios, y adicionalmente el gerente de planta y una persona que tuviese las habilidades para poder comunicar los riesgos, comunicar la crisis. Habría que seleccionar dentro de estas personas o otras puede haber otras personas que tengan esa habilidad de ser objetivos, empáticos, rápidos de mente, que pudieran entonces en un momento dado contender con estas crisis. La recomendación acerca de seleccionar por medio de estos talleres en donde haya periodistas podría ser una buena opción para poder seleccionar al vocero de la planta. Gracias. Adelante. La siguiente pregunta es, ¿existe un procedimiento claro y que todos conozcan para la comunicación de la crisis? Miren, hay mucho, esto es subjetivo. Existe información dentro de, mi recomendación sería de que busquen en la red, en la web, en Google, comunicación de riesgo. Específicamente comunicación de riesgo para plantas en, de alimentos no existen, pero sí dan ejemplos y situaciones y experiencias en donde eh, pueden indicar ciertos lineamientos que se tienen que seguir cuando se comunica riesgos. Creo que es muy importante hacer talleres, más que nada, porque es una situación práctica a través de estos lineamientos que yo mencioné. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se debe revisar el plan de crisis? Miren, GFSI pide que sea una anualmente. Y yo lo que he visto durante las auditorías es, hay empresas que identificaron cuáles serían los escenarios posibles de que causaría mayor crisis. Y entonces, ya sea que hacen una al año con diferentes y van cambiando el tema de la crisis y otros que en una sola sesión o en una semana ven toda la diferente gama de crisis que se pueden presentar. Entonces, por lo menos una al año, y me parece que la idea de hacer varias en un par de días es lo más adecuado, porque obviamente lo sacan de la operación a los participantes y eso está pues muy complicado. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el plan de gestión de crisis y el plan de contingencia? Yo diría que es parte, el plan de gestión de crisis es un plan eh, más amplio y el plan de contingencia tiene el mismo propósito, tiene el propósito de contender rápidamente con una situación. El plan de gestión de crisis está insertado en lo que sería el manejo antes, durante y después de la crisis. Es algo integral, vamos a decirlo. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué etapa es más crítica? ¿La comunicación, la gestión o el plan de acción de la crisis? ¿Qué etapa es más crítica? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, claro. ¿Qué etapa es más crítica? ¿La comunicación, la gestión o el plan de acción de la crisis? Miren, están hablando prácticamente de algo muy parecido. El plan de acción es cómo voy a reaccionar ante una situación. No se pueden separar, están tan íntimamente relacionados. El plan de acción es
cómo me imagino y cómo me organizo para poder reaccionar. La gestión es ya en el momento. Ya tengo la crisis encima y tengo que seguir mi plan, tengo que ser disciplinado. Miren, un fenómeno que sucede con las crisis es que al entrar en caos, miren, hay un término en México que dice estar como canicas en basinica, perdón por la palabra es, imagínense, ponen en un recipiente de canicas, inclinan el recipiente hacia un lado y todos se van a atender un asunto y dejan descuidado todo lo demás. De pronto se inclina hacia el otro y todos se van. Es como un juego de fútbol de niños. No sé si han visto esto. ¿Sí? La cuestión es, el plan establece los roles. El plan define qué es lo que tiene cada quien que hacer. La gestión es ejecutar cada uno de acuerdo con el plan lo que tiene que hacer. Y puede en un momento dado tener una gestión, la comunicación es parte de la gestión. O sea, comunicarme internamente, ¿puedo realmente trazar una línea entre lo que es la comunicación y la gestión? Es algo intrínseco. Si tengo los dos elementos y no tengo comunicación de riesgos, mi plan de atención a la crisis no funciona. Los tres son sumamente importantes e indispensables tenerlos. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, si GFCI o FSSC 22000 ha generado algún documento guía para el manejo de la crisis del COVID-19. No sabría decirte. No sabría decirte, no tuve la oportunidad de meterme a la página de FSC 22000. Yo les recomiendo, métanse a la página. Ahorita hay portales y hay pestañas específicas en donde dan elementos. Métanse a la página, si ustedes están certificados, visítenla y ahí, si existe algo, van a encontrarlo. Por ejemplo, yo les mencioné de EGS, pueden ustedes entrar aunque no estén certificados, pueden entrar a esa liga. DSQF no ha dado más información, IFS ha tenido un enfoque más de una lista de auditoría que ustedes pueden aplicar sin necesidad de entrar en contacto con IFS. Todo esto con el propósito de darles guías, lo cual no sustituye el que ustedes hagan su propia evaluación de riesgos para ver cuáles de todas estas guías realmente aplican para ustedes. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿puedo incorporar en el análisis de riesgos de mi plan de seguridad alimentaria los posibles riesgos detectados en el plan de crisis? Desde luego, es indispensable hacerlo. Ustedes tienen dentro de su plan de inocuidad, pues todos los procesos tienen que evaluar los peligros que pueden suceder en cada uno de sus procesos, incluyendo los prerequisitos y las medidas que han recomendado para atender la crisis es, uno, la sana distancia, como le llaman aquí en México, su sana distancia. ¿Sí? Esto va a impactar en la velocidad de la línea, en cuántas personas voy a capacitar, la limpieza tanto de manos como la protección de personal, como los accesos, como los flujos, como la velocidad, como las modificaciones que tengo que hacer en la línea para poderle dar a cada una de las personas una distancia segura, a lo mejor la modificación de los turnos, a lo mejor la introducción de un nuevo turno para poder distribuir la velocidad de la producción en 2 turnos. O sea, y obviamente considerar la capacitación del personal que está a cargo de los puntos críticos de control, si hay algún cambio en la materia prima, material de empaque derivado de esta escasez que pudiera haber. O sea, todos esos cambios tienen que incluirse en su plan de inocuidad.
ahora sí que es lo más importante si no quieren que cualquiera de estos cambios que estén metiendo genere un descontrol dentro de su proceso, dentro de su plan de gestión de inocuidad, y vayan a tener ustedes problemas de personas intoxicadas o con problemas de salud derivados del consumo de sus productos. Es un debe, hay que hacerlo, hay que revisarlo. Y si ustedes están certificados, lo que están los organismos de certificación, lo que están haciendo, seguidos por los guías que les establecen los dueños de los estándares, es que un aspecto fundamental que hay que revisar es si se ha actualizado y se ha revisado el plan de inocuidad en función de los cambios que ha habido para contender con esta crisis. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la información que se debería comunicar a los medios sin comprometer datos confidenciales y a la vez no ocultar lo esencial? Miren, uno es, en una situación de crisis, de pronto, estoy tratando de recordar algunas experiencias que haya tenido yo. Lo que es comunicar lo que sabemos objetivamente, lo que estamos haciendo para resolver el problema, pero no decir, pero no sabemos esto. Es un equilibrio, ¿no? Es que es un equilibrio, es una situación que es necesario vivir el momento. Ustedes han visto actualmente situaciones cuando entrevistan a los presidentes de cada país, lo que dice el secretario de salud y lo que dice de pronto el presidente. No puedes suponer cosas, no puedes decir cosas que no tengas elementos. Obviamente, la necesidad de volver a trabajar, a regresar, a que la economía empiece a funcionar, pues es también imperativo. Sin embargo, si existe una comunicación, no debe ser confusa, debe ser hecha en base a la realidad. Tengo modelos estadísticos y mis modelos estadísticos dicen esto. Tengo modelos epidemiológicos, sistemas epidemiológicos, y mi sistema epidemiológico es esto. No tengo el mejor sistema epidemiológico del mundo. Tenemos sistemas epidemiológicos conforme a lo que tienen cada uno de nuestros países. En base a eso es la información que existe, no decir mentiras. En base a mi información, a mi documento, esto, o a mi sistema, esto es lo que está sucediendo. Y no decir, no, el 10 de mayo ya vamos a levantar la restricción de tránsito. Realmente, ¿sobre qué bases? Tenemos que ser muy cuidadosos en la información que se proporciona, en base a hechos. Y yo lo que diría es, apóyense en lo que les dicen cada uno de sus gobiernos, apóyense en lo que dice el CDC, lo que la OPS, la Organización Mundial de la Salud, en eso básense ustedes. Sería mi comentario. Muchas gracias. Y ya para terminar, la última pregunta es, ¿qué métodos se pueden emplear para concientizar a la dirección? Ay, Dios mío. Hagan los escenarios, ¿sí? Pongan los escenarios. Vamos a decir, ok, si la dirección ante esta situación no está todavía consciente, digan, ¿saben qué? En una planta en Estados Unidos que elabora productos de cerdo, sacrifican cerdos, ¿sí? Empezaron a tener un mal manejo, no tuvieron respeto a la sana distancia y la planta tuvo que cerrar porque de pronto se convirtió en el brote más importante de un estado y del país. 30% de las personas de una planta se enfermaron.
puede uno decir escenarios. Miren, si sucede esto, puede suceder esto. Estas serían las consecuencias. Si ante esas situaciones la dirección no les hace caso, no sé qué puedan hacer caso. Básicamente ya sería en cuando empiezan realmente a tener problemas y tienen que cerrar la planta. Sería mi comentario. Pues muchas gracias, José Luis. Pues ya con esto damos por finalizado el webinar del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, José Luis, por haberte dado el tiempo y el espacio para compartir tu experiencia con todos nosotros en este tema tan importante y que a todos nos está preocupando en este momento. Y pues nada, en nombre de NSF International, agradecer a toda la audiencia por la excelente respuesta que tuvo este webinar. Y bueno, los queremos seguir invitando a participar en las siguientes sesiones de webinar que estaremos programando. Y bueno, recuerden que la sesión completa del día de hoy estará disponible en nuestro canal de YouTube y en los siguientes días les estaremos haciendo llegar el link junto con todas sus preguntas contestadas. José Luis, no sé si quieras comentar algo más. Simplemente muchísimas gracias por escucharme y espero que pues estas opiniones y comentarios que hice sean de utilidad y manténganse seguros, sanos, cuiden de su personal, es el mayor activo que ustedes tienen. Y mucha suerte, muchas gracias. Hasta luego.